Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. Nos interesa presentar algunos trazos de la vida cotidiana en la cárcel y el acceso a derechos educativos, artísticos y laborales que fueron parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Con el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, la presencia de quienes ingresaban se vio interrumpida y el encierro se hizo mucho más duro. Sin posibilidades de acceder a actividades educativas ni laborales, sin respuestas en temas de salud por parte de los servicios penitenciarios ni de la justicia, en la medida que la situación de emergencia ameritaba, el ciclo busca presentar testimonios, reflexiones y voces que de otro modo quedarían silenciadas, ocultas. Las voces desde el encierro se hicieron escuchar por algunas vías. El permiso de uso de dispositivos electrónicos por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense a partir del 30 de marzo de 2020 fue una de las herramientas más exitosas para sostener el vínculo y las actividades planificadas desde la universidad. Este recurso, además, permitió mayor cercanía con las familias, imposibilitadas de ingresar a los penales desde una semana antes que se definiera el aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el país. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Entendemos la cultura como un instrumento de cohesión social y generador de desarrollo, con capacidad para mejorar y transformar nuestro entorno social. Desde esta comprensión, asumimos la tarea de ser facilitadores en el acceso a las artes y a la cultura en sentido amplio, promoviendo el disfrute de diferentes espectáculos, así como la creación de artefactos artísticos. La imposibilidad de que artistas ingresaran a las unidades penales para compartir espectáculos nos impuso el desafío de gestar otras propuestas. Surgió entonces la primera gira virtual del Centro Cultural Itinerante El Mujito, contra todo pronóstico. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos, todas y todes de ese lado. ¿Cómo están? En el encuentro de hoy, la mirada se posa en los sentires que se despliegan en cada festival artístico que se desarrolla en las unidades, en el papel que desempeñan las emociones, en la politización de los sujetos dentro y fuera de las cárceles. ¿Por qué apostar al campo cultural como herramienta de transformación social? ¿Qué nos sucede cuando como artistas penetramos las lógicas de la exclusión y el encierro? ¿Qué vemos en los rostros que nos ven? El asombro es la fuerza impulsora de la movilidad en todas sus dimensiones, señala la lingüista y filósofa feminista Lucy Irigaray. La capacidad de asombro es el espacio de apertura a la sorpresa de cualquier combinación. Cada cuerpo que se mueve de esta u otra manera deja una impresión sobre otros y afecta lo que pueden hacer. El asombro abre un espacio colectivo al permitir que las superficies del mundo dejen una impresión, afirma Sara Ahmed en su Política Cultural de las Emociones. ¿Será acaso producir asombro, crear movimiento, construir lo colectivo, el sentido del Centro Cultural Itinerante El Mujito? Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Hola, soy Guillermo de la Unidad 2 y como estudiante universitario en contexto de encierro voy a opinar sobre las obras de teatro que han venido acá a esta unidad, a nuestra aula del Centro de Estudiantes Rodolfo Walsh. La verdad que nos produce un inmenso placer haber podido participar
en esas obras como espectador, porque nos lleva un poco a nuestra realidad fuera de estos muros, algo que antes no podíamos hacer, algo que antes no sucedía porque no se podía traer obras de teatro a este lado del muro. Sin embargo, una vez que se pudieron ingresar, una vez que la coordinadora pudo traer esta obra y estos actores, a nosotros nos llenó realmente de una inmensa alegría, porque pudimos ver y poner en puesta otros valores que hacen a la cultura, que hacer de nosotros como personas, que parece que estando de este lado del muro perdemos esa noción de que podemos tener derecho a una obra de teatro, algo que se podía hacer del otro lado y algo que podemos hacer de este lado. La verdad es una satisfacción muy grande poder compartir una charla con los actores una vez que terminaron las obras de teatro, ver los temas que tocan las obras de teatro y poder discernir después de la obra de teatro un poco qué es lo que nos pasa a nosotros, qué situaciones se encuentran con respecto a esa obra. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. ¿Por qué un centro cultural? La entrevistada es Analía Umpierres, coordinadora del programa Universidad en la Cárcel y creadora del Centro Cultural Itinerante El Mujito. Entendemos que la cultura es un campo de disputa, de sentidos, de significados, y es en ese núcleo donde entendemos la universidad puede incidir. Desde allí lo que disputamos son sentidos a la cárcel, pero también a la construcción social que deviene en que muchas de las personas terminen siendo encarceladas. Es decir, que desde estos lugares, además desde la educación superior, que es como nuestro fuerte, básicamente como el mandato que tiene la universidad, desde este campo de intervención entendemos que podemos incidir y disputar, justamente, crear algún tipo de lectura crítica y de resistencia a los mandatos dominantes de las políticas neoliberales que devinieron en una población masiva encarcelada. Que se escuchen las voces tras los muros. ¿Qué significa el Centro Cultural para la universidad? Si pensamos que la extensión es un modo de participar e intervenir en un territorio específico con y desde los propios actores, actrices de ese territorio, es posible pensar entonces a la universidad de otro modo, creando espacios, oportunidades y generando aquello que la comunidad está demandando. Allí el Centro Cultural fue la manera de aglutinar esta conexión con la cárcel, y lo itinerante responde a la amplitud del territorio en el que la universidad se despliega. Y allí básicamente el norte es pensar a las artes en términos de creación, pero también de disfrute, de exploración, y a la cultura en términos amplios como derechos humanos que deben ser, no sé si la universidad puede garantizar, pero sí puede acompañar a que se acerque al disfrute de este derecho. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. En la última década, la universidad ha estado presente de manera sostenida en las cárceles del centro de la provincia de Buenos Aires. En este acercamiento a la población carcelaria, los relatos de vida dan cuenta de escasas posibilidades de acceso a un repertorio ampliado de producciones artísticas y culturales,
no solo se observan procesos de escolaridad truncos, sino que estos vienen de la mano de pocas o ninguna experiencia de frecuentación en espectáculos artísticos, disfrute del cine, la literatura, la música, el teatro. El Centro Cultural Itinerante es un espacio para la difusión y promoción de manifestaciones artísticas diversas en las unidades penitenciarias, porque para el arte no hay rejas. ¿Cómo vivencian los artistas su experiencia de trabajo en cárceles? Los testimonios que se presentan a continuación son de artistas que han presentado sus espectáculos en alguna de las cárceles de la región. Julia Esquivel, actriz tandilense, y Francisco Moris, mago e ilusionista olavarriense, más conocido como el Gran Jorge. Escuchemos los que nos cuentan. ¿Qué sentidos se despliegan cuando presentan sus espectáculos en las cárceles? Recuerdo la sensación de la primera vez que salí de la unidad de Barker hace ya muchos años. Fui a hacer una función y sentir la libertad creo que fue muy valioso. Fue como cuando ves una película de golpe bajo que te hace reflexionar. Bueno, fue ver una película pero real y vivirla. Que te atraviese el cuerpo la sensación del encierro. Y en contraposición la libertad total de decir, bueno, puedo hacer lo que quiero con mi vida, que es un montón. Mi nombre es Francisco Moris y soy el Gran Jorge. Y las motivaciones que tengo para llevar mi arte a las unidades carcelarias es simplemente que el arte es para todos y no distingue de nada. O sea, no hay un arte para gente que está privada de su libertad y un arte para gente que no. El arte es para todos y es igual. El punto es cómo lo ve cada uno desde el momento en el que está viviendo. Actuar o dar clases en contextos de encierro es una buena cosa para quienes reciben, ya sea una función, ya sea un taller. Es algo motivador para tener otro aire, un momento, es trillado, pero es un momento de libertad dentro de la unidad. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a este espacio de encuentro mediante estas nuevas tecnologías, Nico, nuevas para todos. Esta manera de poder encontrarnos, de poder cruzar hacia el otro lado y poder generar un espacio de encuentro entre ustedes, nosotras y los artistas que nos acompañan el día de hoy. Contra todo pronóstico es el nombre que recibió el festival virtual presentado por el Centro Cultural Itinerante El Mujito. El festival desafía al aislamiento en el aislamiento, al propiciar la realización y el disfrute de actividades artísticas desde la virtualidad en las cárceles. ¿Qué te puedo decir con respecto a esto? Bueno, otro de los momentos cálidos, confortantes, otro de los momentos alegres que pudimos compartir gracias a la tecnología, pudimos disfrutar de este festival virtual contra todo pronóstico del Mujito, y contento de compartir con mis compañeros un poquito de cultura y que a pesar de las circunstancias y a pesar del contexto pandémico podamos seguir disfrutando de esas actividades que tan feliz nos hacen. Alcen las barreras. Que se escuchen las voces tras los muros. Sostenemos que la producción de bienes culturales
permite construir modos de pensar a la sociedad y a uno mismo desde otro lugar, que el acceso a las artes abre un espacio en la subjetividad que habilita a reconocerse, valorarse y pensarse como sujeto de derechos, y que es capaz de transformar el mundo. Desde este lugar, aún en pandemia, seguimos apostando al encuentro. Esta apuesta, sin embargo, no carece de dificultades. A las enunciadas en episodios anteriores acerca de los obstáculos que se presentaron para la realización de talleres, la presentación de espectáculos artísticos a través de las pantallas apenas pudo contrarrestar el aquí y ahora del encuentro entre artistas y públicos. Estas fueron algunas de las reflexiones de los artistas tras su experiencia en el festival virtual. En relación a lo virtual, creo que puede haber tenido un impacto para los internas de las diferentes unidades. Yo de estas experiencias virtuales me llevo muchas cosas. Me llevo principalmente una sensación de vacío porque estoy trabajando con un teléfono y no tengo una respuesta real a los estímulos que yo estoy brindando. Entonces, y al final, cuando termino la función, me queda una sensación de, bueno, ¿y eso qué fue? No se acerca al vivo, a la presencia, al aquí y ahora. Pero la experiencia me parece maravillosa y fundamental, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo, y necesaria. Así que bueno, que nunca nos falte la magia. Que se escuchen las voces tras los muros. ¿Cómo lograr ese aquí y ahora? ¿Cómo evitar el vacío de las pantallas? Son algunos de los interrogantes que quedaron sin respuestas. Y aunque tal vez pueda parecer poco, la transmisión en vivo fue una manera de acortar esas distancias, posibilitando el envío de mensajes y la compañía entre quienes están dentro de las unidades y sus familias y amistades que se conectaron en simultáneo para disfrutar del festival. Mi nombre es Emanuel, estuve presente en el Festival Itinerante del Musguito que se transmitió por YouTube. Lo disfruté mucho, me reí, lo disfrutamos con todos mis compañeros en conjunto. Fue un momento de relajación, de disfrute. Eso es lo bueno que tienen los centros, que siempre te ofrecen espacios diferentes, ¿no? El número que más me gustó fue el de la murga. Le quiero agradecer a la universidad, al Musguito y a todos los que contribuyeron para que este evento sea posible y llegue de este lado de los muros. Muchas gracias. Esta experiencia que hemos tenido acá las compañeras en contexto de encierro con el Musguito ha sido muy productiva a nivel cultural porque bueno, estuvimos todas interconectadas viendo toda esta producción hecha por distintos actores, actrices, músicos que ofrecieron en cada uno de sus actos algo muy bonito en sí para nosotros, enriquecedor en sí, porque bueno, fue algo muy diverso en sí, desde escuchar una banda, tener un monólogo o tener una murga. Eso fue algo, sacarnos un poco de esto y apostamos a que sigan por muchos más. Este fue el 8º episodio de Alcen las Barreras. En el próximo, todas las voces que escuchaste hasta aquí se reúnen. Así que prepárense que esto sigue.
Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. La noche se hace tensa igual, pero algo en mí se eleva de acá. Dicen que en la frontera está alzando la barrera. Que se escuchen las voces tras los muros.